Hola amigos de YouTube, espero esta vez no haber tardado mucho como las otras veces, pero espero que me tengan paciencia pues pronto volveré a estar muy ocupada por la preparatoria. Bueno, continuemos con el fanfic. My Little Pony Fanfic. LHRD. Días felices en Equestria. Capítulo 12. Pasaron varias horas desde la llegada de Galaxia Ponyville y el inicio de su búsqueda. Lucky y la familia Apple buscaban por tierra a Ilia mientras Galaxy buscaba por aire, pero por más que intentaban y miraban, no podían encontrar nada. Todos se reunieron en el centro de Ponyville. ¿Encontraron alguna pista? Pregunta Apple Bloom, para lo cual todos niegan con la cabeza. Debe haber algo, una pista de lo que pasó, dice Lucky tratando de pensar. Yo no me he enterado bien de la situación, ¿cómo es que pasó esto? Pregunta Galaxy inquieta. Te lo resumo. Derpy sufrió un accidente cerca del granero, Ilia fue al hospital por ayuda pero jamás regresó, dice Apple Bloom. Ya veo, entonces sé por dónde empezar a buscar. Mientras ustedes sigan buscando por los alrededores para ver qué encuentran, dice Galaxy, ella abre sus alas y sale despedida del suelo a su Polacres. Una vez en el granero, ella voló por un camino entre los manzanos para ubicarse cerca del hospital donde encontró una mancha seca de sangre en el suelo cubierto de un poco de tierra. Estuvo por aquí, de eso estoy segura, dice Galaxy para sí misma, ella empieza a mirar en todas direcciones y nota unos daños en un manzano. Debe estar cerca, dice ella y empieza a examinar el lugar hasta encontrar unas pisadas un tanto lejos de la mancha de sangre. Con sus dudas empezó a seguir las pisadas hasta ubicarse en una zona un poco lejana al hospital, eran los límites de su Polacres donde un gran muro de piedra se alzaba. Galaxy incrédula miró el suelo pero las pisadas se detenían justo ahí. De seguro saltó el muro, se dijo ella y impulsada con sus alas, saltó el muro pero no había más pisadas, ella volvió a mirar el suelo de su Polacres y las pisadas seguían ahí. Qué raro, ¿a dónde pudo haber ido? Se preguntó Galaxy, ella pensó un momento y supuso que había sido un Pegaso el de las pisadas, ella miró al cielo y notó que el sol estaba ocultándose y pensó que sería mejor volver y continuar la búsqueda al día siguiente. Ella se acercó al manzano y abrió sus alas para empezar a volar. Ella sobrevolaba el manzano y se sorprendió de lo lejos que había ido. La noche había caído y Galaxy aún no llegaba ni a estar cerca del pueblo y ya agotada de tanto volar, decide tratar de ocultarse en un árbol del manzano y después seguir la búsqueda en la mañana. A los pocos minutos, ella se quedó en un árbol, tomó una manzana y la comió para después tratar de dormir. No podía, las ramas eran incómodas pero finalmente consiguió tener una postura cómoda y cerró los ojos tratando de relajarse con el sonido de las hojas moviéndose, pero ese tranquilizante ambiente fue interrumpido con algo que salió volando cerca de ella, no era un insecto si mucho menos un pájaro, era más como el vuelo de un Pegaso. Ella se levantó sorprendida y miró que en los densos árboles había una figura alada de color azul oscuro. ¿Quién será? Se preguntó ella mentalmente y de la manera más discreta se acercó a la figura pero una rama rota alertó a la figura la cual volteó rápidamente mostrando unos ojos rojos brillantes, una vez alarmada la figura, salió volando de ahí a una velocidad que se comparaba a la de Rainbow Dash. Galaxy tomó vuelo y con su máxima velocidad, mantuvo cierta distancia pero sin perder la figura. Finalmente la figura paró en el muro mirando la luz de la luna con sus alas abiertas. Galaxy llegó al poco tiempo, se ocultó en uno de los árboles y miró a la figura quedando en shock. Tiene que ser una broma de mal gusto, dice en un susurro Galaxy para evitar que la figura la escuchara. Ella suspira y sale de su escondite de la manera más sigilosa posible. Que sea solo una broma, se repetía Galaxy en la cabeza mientras se acercaba poco a poco hasta llegar a estar cerca de aquella figura. Ilia, dime que es broma esto, dice Galaxy dirigiéndose a la figura, esta voltea a ver a Galaxy con aquellos penetrantes y tétricos ojos rojos, eran parecidos a los de un dragón, tenía un par de colmillos que sobresalían de su boca, y unas enormes alas de murciélago en su espalda. Ya dime que es una broma, dice Galaxy nerviosa mientras se alejaba un poco a paso lento. Ilia por su parte solo se le quedó mirando mientras sonreía, luego se volteó y tomó impulso y bajó del muro para empezar a acercarse a Galaxy con una sonrisa y mirada tétrica. Ilia, esto no es cómico, deja de estar jugando, dice Galaxy ahora tomando una postura de defensa, estaba nerviosa pero con decisión invocó su aura la cual rodearon a Ilia pero esta no se inmutó y continuó con su caminata directo a Galaxy. Ella más nerviosa se empezó a alejar más de Ilia, ya enfurecida, Galaxy habló con autoridad.
Ya basta Ilia, esto no es gracioso. Dice Galaxy ya desesperada, mas Ilia solo se acercaba más y más a Galaxy hasta el punto de quedar frente a ella. Galaxy no quiso arriesgar más su vida y decide tomar vuelo ya completamente asustada de que esto no fuera algo que ella podía manejar, pero a pesar de su buena velocidad, Ilia levantó el vuelo con sus alas y casi en un segundo tomó la delantera obstruyendo su camino. Galaxy detuvo su camino y dio vuelta para tratar de salir del límite de su Polacres, pero Ilia con gran velocidad derribó a Galaxy a pocos metros del muro. Galaxy con todas sus fuerzas empuja a Ilia y trata de correr al manzano, pero Ilia consigue tomar el casco de Galaxy y la jala a ella dándole vuelta para darle una especie de abrazo. A este punto, Galaxy ya estaba asustada y trataba de alejarse de Ilia, pero su fuerza era más que el de ella y no la podía apartar, pero ella acaba de pelear al sentir un fuerte ardor entre su cuello y su hombro, luego sintió un líquido recorrer toda su espalda, ella no soportó el ardor y soltó unas lágrimas que demostraban su repentino dolor y miedo. Ilia se alejó de Galaxy y la recargó en el suelo. Galaxy estaba muy débil y sin poder soportarlo más se desmayó en ese mismo lugar. Al día siguiente, Lucky recorría los manzanos en busca de Galaxy, desde el día anterior que no la había visto, pero suponía que se debió quedar dormida por ahí como lo llegaba a hacer de pequeña antes de ir a Ponyville, cuando apenas la conocía. Galaxy. Ilia. Grita Lucky ya desesperado hasta que llegó al muro que era el límite del manzano, miró su alrededor pero no vio nada. Rendido, decidió volver antes de que se hiciera tarde, pero paró cuando sintió sus cascos húmedos. ¿Qué es? Lucky levantó sus cascos y vio que estaban manchados de color rojo. Asustado miró el suelo y notó que estaba con una mancha de sangre entre seca y fresca. No era tan grande, pero era lo suficiente como para decir que el dueño de aquella sangre no había ido lejos. Qué raro, ¿de quién será? Dice Lucky y nota que no había rastro, pero sí otra mancha más pequeña cerca de uno de los árboles. El nervioso se acerca a la mancha de sangre y nota unas cuantas gotas de sangre en el árbol que iban hacia arriba. Él miró y notó que había algunas plumas entre las hojas que revoloteaban en el viento. Ok, esto pinta muy mal, dice Lucky, y como puede sube el árbol, pero no había nada, solo las plumas rojas de Galaxy. Esto es raro, ¿dónde estará? Se pregunta Lucky bajando del árbol y nota que el sol estaba a mitad del cielo, dando la indicación de que pronto se pondría el sol para dar paso a la luna. A duras penas, Lucky prefirió irse. La noche apenas había tomado lugar en el cielo y Lucky de suerte había salido del manzano. Y se dirigió a la pastelería para descansar, mas no se podía sacar de la cabeza la curiosidad. ¿Dónde estaba Galaxy y Ilia? Era lo único que pensaba. Una vez entra se fue directo a su cuarto ignorando el que los bebés Cake querían jugar con él. Una vez en su cuarto, cerró su puerta y se acostó en su cama para tratar de dormir, pero por más que intentaba, no podía dejar de sentirse culpable por no seguir buscando a sus dos amigas. La culpa lo comía vivo hasta que finalmente cayó rendido ante el sueño. Él se veía despertando en medio de aquella noche entre los manzanos de su Polacres por donde el muro. Él se levantó sintiendo un fuerte dolor en su cabeza, miró confundido el gran muro de concreto y se preguntó cómo es que había llegado ahí. De repente escuchó un fuerte grito en Ponyville. Sin más, él corrió alarmado a Ponyville, tardando un poco en llegar, pero finalmente llegó quedando impactado por lo que veía. Estaba horrorizado. Ponyville era todo un caos, la mayor parte de edificios se encontraban cubiertos de sangre, pero lo que más llamó su atención fue la multitud de ponies que estaban en el centro del pueblo. Casi por instinto, él corrió y esquivando a la multitud de enfurecidos ponies que maldecían a los sujetos que estaban en el centro de todo, notó a sus amigas junto a otros varios ponies que estaban atados a grandes postes de madera. «Déjenlas ir», grita Lucky y trata de ir con sus amigas, pero es detenido por unos guardias del reino. «No puede pasar», dice uno de los guardias alejando a Lucky de la escena, pero él no dejaba de luchar hasta que Galaxy y Ilia alzaron su mirada con tristeza en sus ojos tétricos de apariencia demoníaca. Con esto él solo cedió al guardia, al cual lo aventó a la parte trasera del grupo de ponies. Él miró triste el suelo, pero luego se decidió a subir un árbol cercano y mirar lo que tenían planeado hacer. «Esto es entretenido, ¿no te parece?», dice un unicornio de color negro en su totalidad mirando la escena. «Claro que no lo es, mis amigas están ahí», dice Lucky enfadado de la actitud de su misterioso acompañante. «¿Quién diría que ambas iniciaron todo esto hace 2 días?», dice el unicornio sin quitar una sonrisa. «¿Hace 2 días?», pregunta Lucky.
Sí, la unicornio de azul convirtió al alecrín negro con rosa y ambas completamente hambrientas, invadieron Ponyville en busca de comida y bueno, todo terminó así, dice el unicornio negro. No, no puedo dejar que les hagan esto a mis amigas, dice Lucky bajando del árbol y a punto de ir a salvar a sus dos amigas, es detenido por un comentario del unicornio. Ellas son todo menos tus amigas, a menos de que les quites esa maldición, pero ya es tarde, dice el unicornio. ¿Cómo les quito la maldición? Pregunta Lucky desesperado. Dudo que te sirva de algo, pero hay dos formas, una es matando al pony que lo convirtió y el otro es algo que solo unicornios experimentados pueden hacer, es lanzar un hechizo de división lo cual va a separar al pony en dos partes, uno será tu amigo y el otro será el vampiro, al vampiro tendrán que matarlo y listo, pan comido, dice el unicornio. Lucky dudó por un momento acerca de lo que su misterioso acompañante había dicho, pero eso se fue cuando escucha cómo es que los guardias habían encendido fuego a cada uno de los postes y todos los ponis con aquella maldición empezaron a gritar, pero entre las llamas, Galaxy salió despedida sin herida alguna y luego se fue en contra de él con el plan de matarlo. Lucky despertó completamente desconcertado por aquel sueño y se dio cuenta de que todavía era de noche, así que con temor, tomó una chaqueta para cubrirse del frío, bajó las escaleras hasta la cocina y tomó un destornillador, luego de eso, salió y se fue en dirección a la biblioteca de Twilight. Él forzó la entrada con el destornillador y entró para buscar algún libro con respecto a las criaturas míticas y de leyenda. Veamos, lobos, zombies, vampiros. Dijo alegre y examinó la información. Vampiros. ¿Cómo identificarlos? Son fáciles de identificar pues estos seres solo vagan por la noche, sus ojos adquieren un color rojizo o un tono entre rojo y rosa para aquellos que tienen una fuerza fuera de la usual, sus ojos son similares a las de los dragones solo que estos deben ser de los colores ya dichos. Los vampiros adquieren unos colmillos grandes y afilados que suelen sobresalir del hocico del pony. Adquieren un par de alas de murciélago, aunque sean pegasos, estas alas se hacen presentes reemplazando las usuales. Los unicornios son los más peligrosos puesto a que ellos poseen magia y por lo usual suele ser más avanzada de la usual, es decir, adquieren todo tipo de magia a pesar de que su marca diga otra cosa. Los vampiros pegasos son los más veloces de su especie, su velocidad aumenta el doble por lo que un vampiro pegaso podría alcanzar casi la velocidad del sonido mas no rebasan esta. ¿Cómo eliminarlos? Solo existen dos maneras de eliminar a un vampiro. Uno es el ya conocido de enterrar una estaca en el corazón, este funciona con cualquier vampiro sin importar su rango. La segunda es quemándolos, el problema de este método es que los vampiros de un rango alto no es afectado por esto por lo que se debe ser muy precavido. ¿Cómo liberar a un vampiro de su maldición? Solo existen dos formas de volver a la normalidad a un vampiro. El primero y más efectivo es utilizando un hechizo de división puesto que así se libera uno completamente de la maldición. El problema de esto es que matar al vampiro puede ser dificultoso por lo veloz que es. La segunda manera es también efectiva pero solo sella la maldición dentro de su ser, la ventaja de esto es que se queda con los beneficios de un vampiro eliminando todo defecto o elemento adicional como las alas. Para esto, uno debe matar al vampiro que provocó la transformación del pony. Lucky terminó de leer lo que necesitaba y se puso a pensar qué iba a hacer con todo esto pero al final decidió eliminar al pony que les había provocado aquella maldición a sus amigas. Lucky. Creí que habías ido a buscar a Ilia, dice Apple Bloom en la puerta de la biblioteca. A eso iba de hecho, dice Lucky dejando el libro en su lugar. Bueno, ¿qué esperas? Pregunta Apple Bloom. ¿A que me respondas? ¿Ha habido un pony misterioso por ahí en Sweet Polacres? Pregunta Lucky con cierta ansia. Creo que un unicornio negro que ha estado vagando por ahí, dice Apple Bloom haciendo memoria. ¿Por dónde se pasea? Pregunta Lucky. Por ahí cerca del muro de los límites, dice Apple Bloom. Con eso me basta, debo ir a buscar algunas cosas, dice Lucky saliendo y pasando al lado de Lucky. Hey, espera, dice Apple Bloom. ¿Qué pasa? Pregunta Lucky y nota a Apple Bloom con la boca abierta y con sus ojos llenos de sorpresa. Ella solo señalaba a Lucky, el curioso de la reacción de Apple Bloom revisa su cuerpo y nota algo que también lo dejó de manera sorprendida. No puede ser, mi cutie Mark. Grita Lucky mirando su costado con los ojos excesivamente iluminados, su marca era una nube blanca con burbujas saliendo de la parte de arriba. ¿Pero cómo? Pregunta Apple Bloom.
No sé, ni me di cuenta, dice Lucky, pero luego vuelve a la realidad. Luego celebro esto. Tengo cosas que hacer, dice Lucky y corre a la pastelería. Una vez llega, corre a su habitación y rompe una silla tomando una de las patas rotas de esta, luego baja por un cuchillo y con este afila el pedazo de madera que había recogido. Una vez listo esto, él la guardó en una mochila y luego toma unos cerillos por si algo salía mal. Hecho esto, él se va a Suete Polacres en busca de sus amigas y el pomni que les había provocado aquella maldición. La noche empezó a dar lugar y Lucky apenas había llegado al muro límite de Suete Polacres. Preparado para cualquier inconveniente, él vaga por el lugar esperando alguna señal del vampiro que había maldecido a sus amigas, pero por un buen rato no hubo señal alguna de aquel Ponji. ¿Dónde estará? Dice Lucky y empieza a caminar entre los árboles a ver si ubicaba a alguien por ahí, pero su búsqueda era inútil. Ya desesperado, se recarga en un árbol a descansar. ¿Dónde se habrán metido? Se pregunta Lucky, pero es sacado de sus pensamientos cuando una manzana cae en su cabeza. ¡Auch!, dice él y mira arriba y nota una cola muy particular entre las hojas. ¿Galaxy? Dice el curioso, el sujeto se alarma y se mete en entre las hojas. Galaxy, ya te descubrí, baja de ahí, dice Lucky. Galaxy se asomó entre las hojas y miró a Lucky con curiosidad, mas la oscuridad no permitía que él la viera bien. Ya baja de ahí, dice Lucky, pero Galaxy hizo caso omiso a la petición de Lucky y solo se fue a echar a una rama gruesa del árbol donde trató de dormir. Rainbow Galaxy, baja ahora mismo. Dice Lucky tratando de tomar una pata de Galaxy, pero una vez que toca esta, ella reacciona y lo mira con ira, sus ojos se iluminaron en un tono rosa rojizo y luego le bufó a Lucky saltando del árbol y estando frente a él lo miró con ira abriendo sus alas de murciélago preparada para atacar a Lucky. Galaxy, soy yo, Lucky Pie, dice Lucky nervioso y retrocediendo de la enfurecida Galaxy. A la próxima te mataré sin dudar, dice Galaxy con una voz muy tétrica, luego abre sus alas y sale volando a otro lugar. Ok, regla número 1 de esta cacería, no enfurezcas a los vampiros, dice Lucky como nota mental, después empieza a caminar en dirección al muro para ver si había alguien ahí y cuando llego, noto a alguien ahí. Ilia. Dice él sorprendido de verla en el mismo estado que Galaxy, solo que ella tenía los ojos completamente rojos. Ella lo mira fijamente pero hace caso omiso y solo decide bajar del muro para caminar por ahí ignorando por completo la presencia de Lucky. Hey. No me ignores, dice Lucky para seguir a Ilia, pero ella al notar cómo la seguía, solo lo volteó a ver con fastidio pero luego se puso alerta, infringió las orejas y empezó a bufar como los gatos. ¿Qué tienes? Pregunta Lucky y voltea a ver su espalda y nota a un unicornio caminando hasta ellos. Este era el mismo que el de su sueño, solo que este ahora tenía alas de murciélago y sus ojos eran igual a los de Lucky. ¿Tú le hiciste esto? Dice Lucky entre nervios y enfado. ¿Hacerle qué? Pregunta el unicornio con indiferencia. La maldición, hiciste que ella tuviera la maldición, dice Lucky. Ah. Eso, sí, creo que sí, dice el unicornio. ¿Cómo que crees? Dice Lucky con enfado. Perdón, necesito refrescar mi memoria, tengo un poco de sed, dice el unicornio y luego mira a Lucky. El trago saliva, sabía a lo que se refería el Pondi y se puso alerta de cualquier movimiento, esto hizo reír al unicornio y luego de un movimiento rápido, consigue colocarse tras Lucky, este consigue darse cuenta y luego esquiva con dificultad el ataque del unicornio. Eres rápido pero no mucho, dice el unicornio con satisfacción, esta vez el unicornio da un ataque directo pero Lucky consigue reaccionar a tiempo sacando la estaca de su bolsillo y enterrándolo justo en el corazón del unicornio. Lucky se aleja tambaleándose un poco del unicornio y luego ve cómo este se desvanece en cenizas. Aunque sea lo logre, dice Lucky y mira su hombro en el cual se notaban las marcas de los colmillos del unicornio pero estos se desvanecen casi al instante, pero lo que le llamó más la atención fue ver cómo es que Ilia era envuelta en un brillo rojo y luego de unos segundos, Ilia aparece de vuelta a la normalidad, ella se levanta con un fuerte dolor de cabeza y mira a Lucky. Te felicito, dice ella dolorida de la cabeza. No hay de que vamos a buscar a Galaxy y salgamos de aquí, dice Lucky para lo que Ilia solo asiente con la cabeza y sigue a Lucky. ¿Sabes a dónde ir? Pregunta Ilia a Lucky. Bueno, la vi venir acá así que supongo que nos la encontraremos en el camino, dice Lucky mirando a su alrededor. Ok, dice Ilia y empieza a mirar por todas partes hasta que nota la marca de Lucky. ¿Cuándo obtuviste tu marca? Dice emocionada Ilia.
Esta mañana, ni sé cuándo la obtuve, pero supongo que debió ser después del sueño que tuve, dice Lucky y luego se detiene. ¿Qué pasa? Dice Ilia mirando curiosa a Lucky. Ya sé cuál es mi talento, dice Lucky emocionado. ¿En serio? ¿Cuál? Pregunta Ilia. Bueno, el sueño era más como una visión de lo que podía pasar si no las rescataba en este mismo momento, dice Lucky. ¿Dices que entonces tu especialidad es predecir el futuro? Dice Ilia. Creo que sí, dice Lucky cuando una manzana cae sobre su cabeza, él mira arriba y nota de Galaxy recostada en una rama durmiendo, pero ella seguía con sus alas de murciélago. ¿Pero qué? Pero el libro decía que debía eliminar al vampiro que la mordió, dice Lucky enojado. Lucky, dice Ilia tratando de hablar con él, pero este no le hizo caso. Lucky, yo la mordí, no el unicornio que mataste, dice Ilia mirando a Lucky con seriedad. Oh, bueno, hay otra forma, pero ¿te sabes algún hechizo de división? Pregunta Lucky. Sí, solo uno, dice Ilia. Bueno, úsalo mientras duerme, dice Lucky. Mira a la rama, pero Galaxy ya no estaba ahí, estaba en la otra rama. Te dije que no te acercaras, dice Galaxy mirando a Lucky y a Ilia. Perdón, veníamos a salvarte, dice Lucky un poco temeroso. ¿En serio? ¿Cómo? No esperen, ya sé, matarás al que me mordió. El hechizo de división, dice Galaxy indiferente. No lo pensaré más, dice Ilia y le lanza un rayo a Galaxy que ella velozmente esquiva. Uy, qué lenta, dice Galaxy y luego bosteza. No te burles de mí, dice Ilia y lanza otro rayo. Galaxy salta y esquiva el rayo cayendo justo a las espaldas de Ilia. ¿Qué sigue? ¿El rayo mágico de la amistad? Dice Galaxy y sale volando velozmente. No hay que deja que escape, dice Lucky y corre velozmente hasta donde Galaxy volaba. Ilia iba por detrás, pero ya que ella era más lenta que Lucky, rápidamente se quedó atrás. Diablos, debo alcanzarlos, dice Ilia y luego carga el hechizo y una vez alcanza de ver a Galaxy, disparo. Galaxy se había dado cuenta y se apartó del camino del rayo para luego reírse del mal tiro que Ilia dio. Ja, qué mal tiro, creí que podías hacerlo mejor pero me equivoqué, se burla Galaxy pero no se dio cuenta de la ruta que el rayo adquiere. Este primero choca con un espejo que Derp y otra Pegaso entregaban en casa de una familia de Pegasos, luego se refleja en una ventana, luego en un espejo roto, un río y finalmente paró en Galaxy creando una capa de humo a unas ponis gritando hasta estrellarse en el suelo. Buen tiro Ilia, dice Lucky. ¿Sabes cómo soy? Ni que lo haya hecho por accidente, dice Ilia nerviosa. Sí, como sea, dice Lucky al notar el accidente de Ilia, pero no le tomó mucha importancia y corrió hasta donde los quejidos. Galaxy. Dice Lucky pero se queda en shock al ver no una, ni dos, sino tres Galaxies. ¿Qué pasó? ¿No debería haber solo dos? Dice Ilia sorprendida. Las tres Galaxies se levantan doloridas y luego se ven las unas a las otras. Una de ellas era de color rosa claro con crin rosa más oscuro, sus ojos eran verde azulado y su cabello era más corto del usual, luego estaba otra de color rojo oscuro, crin negro en su totalidad y unos tétricos ojos negros con pupila roja brillante, por último teníamos a la Galaxy convertida en vampiro. Ay, no es cierto, dice la Galaxy vampiro. De esta no te escapas, dice Ilia apareciendo una estaca de la nada y con ella mata a la Galaxy vampiro. Ok, una fuera, ¿ahora qué hacemos con las otras dos? Pregunta Lucky mirando a las otras dos Galaxy las cuales peleaban a insultos. ¿Sabes unirlas? Pregunta Lucky. No, eso es magia avanzada pero hay otra forma, dice Ilia. ¿Cuál? Pregunta Lucky. Ellas deben unirse por cuenta propia, no las podemos obligar, dice Ilia. Ok, ustedes dos, ¿a dónde se fueron? Dice Lucky al notar a las dos Pegasos perdidas. Debemos buscar, dice Ilia y los dos corren a Ponyville, debemos dividirnos y buscarlas, luego, convencerlas de que se vuelvan a unir, dice Ilia con liderazgo, Lucky asiente y los dos van en busca de las dos Pegasos perdidas.